Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. La de los 80 es recordada como la década del imperio total del narcotráfico y sus efectos en el fútbol colombiano, que estuvo dominado en esos años por 3 clubes: América, Nacional y Millonarios. La penetración... Bueno, sí son los hechos que marcaron la historia del fútbol en nuestro país, pero lo que veo es que todos esos hechos son hechos bastante negativos. Yo creo que ya estamos como en mora de superar eso y de empezar a pensar el fútbol desde otra perspectiva. Digamos que en esta nueva etapa en que estamos, creo que sería empezar a pensar el fútbol ya como, digamos, una expresión distinta de unos jóvenes formados, de gente que ya es profesional, que tiene, digamos, que ya se formaron para ser futbolistas. Las barras bravas existen porque la gente necesita, sobre todo los jóvenes, en el caso de Colombia en particular, en otros países no, pero en Colombia es un espacio de identificación de los jóvenes con algo. Son jóvenes desarraigados, la mayoría, no necesariamente porque sean pobres, porque hay mucha gente de estratos altos que pertenecen a barras, pero igual es gente que no tiene son fuertemente, digamos, políticamente no son personas que tengan una conciencia clara sobre la política, y hay gente que necesita identificarse con algo, y el fútbol es una manera de identificarse con algo. Entonces, en un país violento, en donde permanentemente hay violencia por todo, es un pretexto, digamos, para la violencia, el espacio en donde se identifican y estar siendo enemigos de otros, porque es una forma como de sentar un precedente y de decir, yo te puedo, como es este país, yo te puedo eliminar, yo te puedo destruir porque no eres como yo y ni piensas como yo. En otros países no, en otros países, por ejemplo, las barras bravas son un oficio y un negocio. En Argentina sabemos, por ejemplo, que la gente de las barras bravas vive de eso, van a los equipos, exigen boletas, venden boletas, le piden a los equipos camisetas, son los primeros que viajan a los mundiales. O sea, es otra cosa. Nosotros no hemos llegado todavía a ese nivel, estamos en camino. Aquí la cosa es más pasional que económica todavía. El fútbol es un negocio para las directivas, para la FIFA, pero para la gente del común no es un negocio, es una pasión. Uno va a fútbol y a uno le duele que pierda el equipo de uno se siente identificado. Es una cosa que se lleva como en la sangre, digamos. Uno nunca cambia de equipo, puede cambiar lo que sea, pero el equipo jamás. Entonces, reducirlo a un negocio, yo pienso que es una cosa muy elemental. Creo que el fútbol va más allá de eso. Moviliza mucho dinero, los pases de los jugadores, los patrocinios, todo eso. Pero el hincha está un poco al margen de eso, porque el hincha va a ver a su equipo, así esté en la buena o en la mala. El hincha ahorra su plata para comprarse su camiseta, el hincha apoya a su equipo y apoya a sus jugadores y no le importa tanto la cosa económica. El nivel del fútbol subió, obviamente, porque los equipos donde los narcos eran dueños tenían la capacidad de traer grandes estrellas que jamás en la vida con los presupuestos normales hubieran podido traer. Y eso le hizo subir el nivel. Digamos que todas las estrellas del América y del Nacional en esa época son producto de eso, de haber traído, de tener mucha plata para comprar grandes figuras. Hay una generación de jóvenes que son hinchas de América y de Nacional justamente porque eran los equipos que ganaban, y ganaban porque tenían buenas nóminas, y tenían buenas nóminas porque había dinero para pagarlas, y ese dinero venía del narcotráfico. Eso es evidente. Pero además una época en la cual el fútbol se convirtió en algo, en un negocio, y se pagaban árbitros, o sea, fue una época muy oscura del fútbol nuestro. Por ejemplo, yo hacía una comparación entre la selección Colombia de una época de los 90, las selecciones de los 90 y nuestras selecciones, y la gente decía, no, pero es que la selección de los 90 tuvo grandes estrellas, no sé qué, pero si uno mira, digamos, socialmente eran muchachos
de origen muy humilde, deslumbrados por un dinero, deslumbrados por ir a Europa, por tener dinero. Entonces eran muchachos indisciplinados, la mayoría de pelados eran que no estudiaban, era gente que había salido pues digamos de los niveles más bajos, que no se les exigía estar formados en historial. Sí, hubo un momento crítico, yo creo que hubo un momento crítico en el cual la mano del narcotráfico, que entró en todas partes, no solamente en el fútbol sino en muchos espacios, hizo que se dañaran muchas conciencias, pero yo creo que nosotros en este momento, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que hay todavía en el fútbol, creo que logramos salir de eso y en este momento estamos en una etapa diferente, en donde la confianza y donde el respeto yo creo que es mucho mejor que antes. Conozco mucha gente que dice que nunca más volvió a ver fútbol desde la muerte de Andrés Escobar. Es que Andrés Escobar era un ícono. Además era un hombre que representa, no era digamos, el futbolista promedio. El futbolista promedio era el Tino Asprilla, era otro perfil. Andrés Escobar era un niño bueno, Andrés Escobar era un niño de una familia, no era de una familia, digamos, complicada, sino de una buena familia. Era un muchacho, era caballeroso, era respetuoso, era una figura como decir hoy en día Radamel Falcao García. Una persona que todo el mundo respeta, y el hecho de que él justamente haya sido la víctima fue una cosa que golpeó mucho a la gente. Yo creo que no fue una muerte como tantas de ese momento, por el hecho de lo que representaba, por lo que representa el fútbol para los colombianos, y yo creo que también por la vergüenza internacional que implicó el cómo un futbolista moría en esas condiciones después de un mundial.